Dice Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Amén. La Navidad es una de las celebraciones, o lo voy a decir así, la celebración cristiana más famosa o más reconocida en el mundo entero. Sin embargo, no todos los que profesan la fe cristiana, o no todos los cristianos evangélicos y otras denominaciones, llamémoslo así, no todos optan por celebrar la Navidad. Muy probablemente usted nació en un hogar donde la Navidad siempre se celebró, puesto que se alude a la persona y al nacimiento de Cristo, pero existen otras realidades. Y alrededor del mundo hay millones de cristianos genuinos y sinceros que voluntariamente han optado por no celebrar la Navidad. Ahora, se produce un fenómeno, dentro del mundo evangélico se produce un fenómeno bien especial. Y es que por lo general aquellos que no celebran Navidad suelen, no voy a decir acusar, ni tampoco atacar, porque suena muy directo y muy confrontacional, pero suelen apelar a aquellos que sí celebramos Navidad. Y en reiteradas ocasiones se nos ha acusado a aquellos que celebramos Navidad de ser paganos, de mundanalizar la iglesia, de ser entregados a las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que puesto que, como ya fue mencionado, ya hemos aprendido acerca de la doctrina detrás de la Navidad, el día de hoy vamos a dedicar algunos minutos para observar este tema que es muy especial y muy importante. Y creo que cae como anillo al dedo en la fecha que estamos. Y vamos a aprender por qué celebramos Navidad. Esta exposición va a estar ordenada en dos partes. Primero, vamos a considerar algunos argumentos que aquellos que no celebran Navidad utilizan para apelar a los que sí celebran Navidad. Y en la segunda parte vamos a examinar y observar algunos principios y fundamentos bíblicos en los cuales nos basamos para llevar a cabo esta celebración. Así que, amado hermano, ponga atención porque esto va a estar muy, muy interesante. Sin embargo, antes de comenzar el desarrollo de la temática, quiero dar algunos alcances. Primero quisiera mencionar los propósitos por los cuales comparto este mensaje. Los propósitos son los siguientes. Primero, con este mensaje procuro proveer información a la iglesia para que cada uno de nosotros que sí celebramos Navidad podamos llevar a cabo esta celebración con una limpia conciencia. Eso para mí es muy importante, hermano. Que si usted va a celebrar Navidad esté plenamente convencido en su mente y en su corazón de lo que está haciendo. Porque ahí mismo en Romanos capítulo 14, el versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí la palabra fe no es aquel don salvífico que nos es impartido por el Espíritu Santo. En este versículo la palabra fe alude a la convicción cristiana. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que aquel que hace algo sin la plena convicción de que lo está haciendo para el Señor está en pecado, porque su mente y su corazón no están enfocados en la gloria de Cristo, sino a veces en argumentos y en un sentir tal vez de nerviosismo o preocupación por lo que se está haciendo, más que de honrar a Cristo. Entonces el primer propósito es ese: proveer información para que aquellos que celebramos Navidad podamos hacerlo con una limpia conciencia. Segundo propósito de esta exposición es entregar herramientas a cada uno de ustedes para desarrollar una apologética sana y en mansedumbre.
Porque como se lo mencioné, muy probablemente usted nació en un hogar donde siempre se celebró Navidad y no se cuestionó. Y es muy probable y más que seguro que durante estas fechas, no solamente este año, sino años anteriores, usted haya visto en YouTube algún videíto. ¿Por qué celebrar la Navidad es pecado? Y hoy uno entra a preocuparse. O si no, de repente llega a su casa algún hermano que tal vez pertenece a otra línea denominacional y le dice, pero hermano, usted es bautista y celebra Navidad, usted está en pecado al celebrar la Navidad. Entonces uno entra a preocuparse. ¿Por qué? Porque a veces genuinos cristianos y hermanos en la fe nos dicen algunas cositas que nos sacuden un poco. Pero uno de los propósitos de esta exposición es precisamente darle herramientas para que usted pueda responder a esos argumentos o a esas declaraciones más que argumentos que nos dan. Bien, y tercero, y creo que esto es muy importante, el tercer propósito de esta exposición es que podamos nosotros como cristianos, como la iglesia del Señor, poder direccionar la celebración del 25 de diciembre al enfoque correcto, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hace algunos años atrás, hace varias décadas atrás en realidad, comenzaron a escribirse novelas navideñas que más que aludir a la persona y a la gloria de Cristo, empezaron a aludir a la unión familiar y a las virtudes familiares. Ahora, eso no es malo. Lo malo es cuando las virtudes familiares toman el lugar y reemplazan al Señor Jesucristo en la Navidad. Eso es un peligro. Cuando quitamos al Señor de la Navidad y nos enfocamos solamente en la familia. Eso es quitarle la gloria a Dios. Bien. Ahora estamos peor. En la semana pasada estaba buscando algunas noticias respecto a la Navidad. Como en casa no usamos televisión, entonces nos informamos por internet. Entonces buscaba algunas noticias acerca de Navidad y había una noticia ahí en la noticia de, no es que le está haciendo propaganda, pero de 24horas.cl. Y era una noticia acerca de la Navidad. Y era cuáles son los regalos que más se compran en estas fechas. Y hablaban de celulares, notebooks, iPhone, drones. Decían, bueno, las muñequitas y las pelotas de fútbol ya quedaron en el pasado, decían los consumidores. Ahora se compra esto. Y yo creo que eso es terrible. Yo creo que es terrible. Cuando se dedican los noticieros, cuando se dedican las películas, los programas de televisión y las conversaciones cotidianas a hablar de consumismo más que de la gloria del Señor Jesucristo y del regalo de Dios al mundo. Entonces estamos en tiempos de crisis en cuanto a la fe, en cuanto a la información bíblica. Entonces es muy necesario e importante que nosotros, que somos cristianos, le demos la dirección correcta a la Navidad y podamos decirle al mundo, la Navidad no se trata de comprar, no se trata de gastar, la Navidad no se trata ni siquiera de la familia como tal, la Navidad se trata de Cristo. Ese es el centro, ese debiera ser el enfoque. Si nosotros como cristianos no lo hacemos, Falabella y ABCD no lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos la misión de darle la dirección correcta a la fecha. Bien. Entonces esos son los propósitos de esta exposición. Ahora, una advertencia. Hermano pastor, no se den tantas vueltas. Esto es necesario. Esta exposición no es una crítica. No es un ataque para aquellos que no celebran Navidad. Nosotros como cristianos tenemos que velar por la unidad siempre, por la unidad del cuerpo de Cristo. Aquellos que no celebran Navidad y están plenamente convencidos en su mente que están honrando a Dios, amén. Y aquellos que sí celebramos Navidad y estamos plenamente convencidos en nuestra mente y nuestro corazón que estamos honrando a nuestro Señor, también, amén. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Entonces, esta exposición no es una crítica para ese sector. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, si es que aquí en medio de nosotros hay algún hermano en la fe que voluntariamente haya decidido no celebrar la Navidad, esta exposición no es una apelación ni una exhortación para que la celebre. Es una entrega de información bíblica. Y yo espero que Dios ministre su vida con esta exposición, pero no se sienta obligado a hacer algo que no está estrictamente como un mandamiento expuesto en la palabra de Dios. Bien, y ya habiendo hecho estas advertencias o alcances, comenzamos.
¿Por qué algunos profesantes de la fe cristiana no celebran la Navidad? Porque ellos afirman lo siguiente. Primer argumento que utilizan aquellos que no celebran Navidad. Jesús no mandó celebrar su nacimiento. Él mandó celebrar su muerte. Nadie dice amén. Bueno, y efectivamente hay que darle una respuesta a este argumento. Primero dice este argumento, Jesús no mandó celebrar su nacimiento. Hasta ahí es correcto. Y muchos toman esta primera parte del argumento para negar la celebración de la Navidad y apelar a aquellos que la celebramos. Sin embargo, esto es muy curioso. Porque el Señor Jesucristo no mandó que tenía que celebrarse su nacimiento. Eso es así, es verdad. Sin embargo, aquellos que no celebran Navidad por ese argumento tienen que considerar lo siguiente. Es que el Señor Jesucristo tampoco mandó celebrar cumpleaños. Entonces, aquellos que utilizan este argumento para no celebrar Navidad y celebran su propio cumpleaños, ya tienen que examinarse. Porque no están celebrando el nacimiento del Mesías, pero sí el suyo propio. Entonces ahí hay que entrar a examinar qué está sucediendo. Celebran su cumpleaños y también celebran el cumpleaños de su esposa y de sus hijos. Entonces hay que examinar porque muy probablemente se esté cayendo en una posición tal vez hipócrita. Bien, el Señor Jesucristo tampoco mandó celebrar aniversarios de matrimonio. Sin embargo, se celebran. El Señor tampoco mandó celebrar aniversarios de iglesia local. Sin embargo, aquellos que dicen que no se debe celebrar la Navidad, por lo general celebran los aniversarios de sus respectivas iglesias locales. Aquí voy a decir cosas que a lo mejor a muchos no les van a gustar. Y es que el Señor Jesucristo tampoco mandó celebrar el Día del Niño. Tampoco mandó celebrar el Día del Papá ni el Día de la Mamá. Así que como decía un pastor, pobrecitas las mamitas y los papitos en estas iglesias que no los celebran. Y este pastor decía, nosotros lo celebramos porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y qué hermoso es apartar un día en el año para hacerlo. Bien, entonces aquellos que utilizan esta primera parte del argumento deben autoexaminarse. Y hay que ser coherente. Si no vamos a celebrar algo porque el Señor Jesucristo no lo mandó, entonces hay que aplicarlo a toda la vida. Bien, este mismo argumento tiene una segunda parte. Jesús no mandó celebrar su nacimiento, sino su muerte. Yo le voy a plantear un desafío, y es que usted busque en su Biblia el versículo donde el Señor Jesucristo manda a celebrar su muerte. Y le voy a decir algo, no lo va a encontrar. Porque el Señor no manda nunca a celebrar su muerte. ¿Qué cristiano a lo largo de la historia ha hecho una fiesta para honrar la muerte de Jesús? El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiéndolo partido, lo entregó y dijo, haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa. Haced esto en memoria de mí. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue instituir la Santa Cena, mediante la cual nosotros habríamos de recordar la muerte de Cristo y anunciarla hasta que Él venga. Eso es la Santa Cena. Conmemoramos, honramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero definitivamente no hacemos una fiesta como tal por la muerte del Mesías. Entonces hay que aclarar los términos. Una cosa es celebrar y otra cosa es hacer un memorial y honrar el sacrificio expiatorio que llevó a cabo nuestro Señor. En todo caso, lo que nosotros sí celebramos como cristianos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motivo para aquellos que tienen dudas con el día de reposo. Por ese motivo nosotros nos congregamos el día domingo. Porque el día domingo resucitó el Señor Jesús. Resucitó el primer día de la semana. Por esa razón los cristianos desde el comienzo de la iglesia se congregan el día domingo. Amén. Y se dice que los primeros cristianos se congregaban a las 6 de la mañana cada domingo. Imagínense, ¿llegaría usted a ese culto? Se congregaban a las 6:30. ¿Por qué razón? Porque muchos de los miembros de las iglesias eran esclavos. Entonces participaban de la liturgia y luego volvían a sus deberes.
Entonces, nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso cada domingo nos reunimos, nos abrazamos, nos gozamos, cantamos alabanza, se predica la palabra, oímos la palabra y nos vamos contentos a nuestras casas. Celebramos la resurrección. Bien, entonces, eso debe quedar claro. Por tanto, cuando alguien le diga a usted, Jesús no mandó celebrar su nacimiento, sino su muerte, ya tiene herramientas para poder responder con mansedumbre y amor a esos comentarios o a ese argumento. Segundo argumento que utilizan algunos para aludir a aquellos que no celebran, que celebramos Navidad. Perdón. El argumento es este, y muy probablemente alguno de ustedes ya lo ha pensado. La Biblia no dice que Jesús nació un 25 de diciembre. Ahora, eso es así, eso es verdad. La Biblia no señala que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre. Sin embargo, de una manera prudente y respetuosa podemos responder esto. La Biblia tampoco niega que el Señor Jesucristo nació un 25 de diciembre. No dice que sí, pero tampoco dice que no. Ahora, ¿por qué le menciono esto y se lo digo de esta manera? Porque es obvio que la Biblia no va a dar fechas con los nombres de los meses que utilizamos nosotros. Porque los judíos en el primer siglo no se regían, bueno, y hasta el día de hoy, no se rigen por el calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige a nosotros. Los judíos se rigen por el propio calendario que el Señor les dio, el cual comenzó a correr, ¿cuándo? En el Éxodo. Cuando los judíos salieron de Egipto, ahí comenzó a regir el calendario judío. Ese es el calendario que los rige a ellos. Por tanto, la Biblia no va a hablar de fecha 25 de diciembre, 18 de octubre, 6 de enero, etc. No lo va a dar. Eso es algo obvio. Ahora, la Biblia tampoco nos señala fechas en nuestro calendario que coincidan con las celebraciones judías como tal. Nosotros llegamos a asumir ciertas fechas por medio de la vía de la comparación. Y por esa razón, cuando los judíos celebran la Pascua, nosotros celebramos ¿qué cosa? Semana Santa. Ese día viernes por la tarde los judíos celebran la Pascua allá en Israel. Y se reúnen en familia, comparten el pan, comparten la copa, las hierbas amargas, etc. Y luego entran al día de reposo. Y nosotros el viernes, entre marzo y abril, ¿qué celebramos? La Semana Santa, y el viernes conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, no todos los años cae la misma fecha. Siempre se acerca al fin de semana correspondiente. Y nosotros la celebramos aquí en Occidente en la fecha que coincida con la celebración judía. Pero la palabra de Dios no nos da fechas exactas en nuestro calendario. Obviamente la Biblia no va a decir que el Señor Jesucristo nació un 25 de diciembre. Ahora, en cuanto a este mismo argumento es necesario decir lo siguiente. La Biblia no prohíbe que los cristianos aparten un día en el año para honrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso no está prohibido. Nosotros debemos abstenernos de todo aquello que la Biblia prohíbe tajantemente, pero hay cosas que la Biblia no prohíbe. Por tanto, pueden ser consideradas por la iglesia cristiana para llevarlas a cabo. Bien, entonces espero que se entienda la respuesta que se le está dando a este argumento. Bien, tercer argumento que se utiliza para aludir a aquellos que sí celebramos Navidad. Y ponga mucha atención porque seguramente este es el argumento que usted más ha escuchado. El 25 de diciembre se rinde culto a las fuerzas paganas. Eso yo lo escuché antes de ayer. Quien celebra Navidad está celebrando a Nimrod, que tomó por mujer a su propia madre llamada Semiramis. Y cuando Nimrod murió, Semiramis engendró un hijo llamado Tamus y dijo que ese niño Tamus había nacido por vía de la concepción virginal, puesto que supuestamente Nimrod vino a Semiramis y ella concibió de esa manera. Bueno, no concepción virginal, sino concepción sin la intervención de un varón.
Entonces algunos dicen, cuando usted, pastor, celebra Navidad y pone ese pino, usted está honrando la vida de Tammuz. Cuando usted pone esas luces, esa estrella, usted está honrando a Nimrod. Usted está honrando a los ídolos paganos. Y eso no debiera hacerse. Eso está prohibido por la palabra de Dios. Otros aluden a la época o al Imperio Romano y dicen, celebrar Navidad es celebrar al Dios Sol. Al sol naciente, al sol invictus, al sol de victoria, que celebraban los romanos. Los antiguos paganos romanos honraban al dios Sol entre el 22 y el 25 de diciembre, y cada cristiano que celebra Navidad está honrando al dios Sol. Ven, ¿cómo podemos responder a estos argumentos? De la siguiente manera. Primero, en cuanto a los que dicen que en Navidad honramos fiestas paganas o ídolos paganos, el apóstol Pablo mencionó lo siguiente en 1 Corintios capítulo 8. Dice así, 1 Corintios capítulo 8, versículo del 4 al 7. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay algunos dioses, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. Y eso es así. No todos tienen este conocimiento y esta claridad y convicción bíblica de que un ídolo pagano no es nada en el mundo. No es nada. Aquellos que en la antigüedad honraban a Moloch y sacrificaban niños recién nacidos en honor del dios falso Moloch, no estaban sacrificando esos niños a nadie, porque un ídolo no es nada en el mundo. Aquella figura, aquel cuerpo humano con cabeza de buey que ponían ahí, le sacrificaban niños, era un ídolo en virtud de que se le asignó un nombre y una figura, pero no en virtud de que detrás de ese ídolo haya habido verdaderamente un Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por tanto, cuando nosotros levantamos un árbol navideño y lo adornamos con luz y le ponemos una estrella en la punta, no estamos honrando a un ídolo pagano, porque los ídolos paganos como tal no tienen vida, no existen, no se sienten honrados ni se sienten olvidados dependiendo de quién los celebre y quién no. Entonces, definitivamente, si usted va a mi casa, usted no va a encontrar ningún altar a Nimrod, a Semiramis, ni a Tammuz. Pero sí se va a encontrar con un pequeño recordatorio del nacimiento de Cristo. Bien. Se rinde culto al Dios Sol. Pastor, cuando usted pone ese árbol, cuando usted pone las luces y pone la estrella, usted no está honrando al antiguo Dios Sol, a aquel que honraban los paganos romanos. A esto Isaías responde lo siguiente. Isaías capítulo 45. Capítulo 45, versículos 5 y 6. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. No estamos honrando al Dios Sol porque el Dios Sol no existe. El sol es una creación de Dios. Su creación se nos relata ya en Génesis capítulo 1. En el cuarto día Dios puso las lumbreras en el cielo y una de esas lumbreras fue el sol. El sol no es un Dios, es una creación del único Dios genuino y verdadero. Y espero sembrar esta convicción en usted. Porque hay muchos cristianos evangélicos que le tienen miedo a los ídolos paganos, los cuales no tienen vida. Hay muchos cristianos evangélicos que le tienen miedo al horóscopo.
Entonces tenemos que tener esta convicción. Un ídolo no es nada en el mundo y no hay nada más que un Dios. Esa es la verdad. Eso es así. Bien, entonces estos son algunos argumentos que los profesantes de la fe o que algunos profesantes de la fe cristiana utilizan para no celebrar Navidad. Ahora, ¿por qué es conveniente, no obligatorio, pero sí por qué es conveniente celebrar la Navidad? ¿Cuáles son nuestros argumentos bíblicos a esto? Hermano pastor, ¿hay argumentos bíblicos para celebrar Navidad? Claro que sí. Primer argumento de por qué es conveniente celebrar Navidad. Primero, porque Dios, yo creo que después de darle este argumento, usted va a quedar un poco descolocado. Pero ponga atención. Porque Dios se agrada de las fiestas que honran verdades bíblicas. A Dios le gusta que los seres humanos dediquen días especiales en el año a honrar verdades contenidas en la palabra de Dios. Si es rápido con su Biblia, acompáñeme al libro de Levítico, capítulo 23. Dice el versículo 4. Está hablando Dios, por medio de Moisés, al pueblo de Israel. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y luego el capítulo 23 de Levítico nos habla de las fiestas que Dios estableció para que la nación de Israel las celebre y las lleve a cabo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de la semana de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día anual de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, etc. Lo que Dios hizo para la nación de Israel fue establecer festividades en el año para que la nación de Israel honrara y conmemorara lo que Dios hizo por ellos y a través de ellos. Recordemos siempre, amados hermanos, que una fiesta que honra una verdad bíblica es un testimonio en la historia de que efectivamente Dios se ha hecho presente. Recordemos siempre eso. Por eso cada vez que usted celebra el cumpleaños de su hijo, usted está conmemorando y agradeciéndole a Dios de que el Señor le concedió a usted la dicha de ser papá y de ser mamá. No está rindiendo la adoración a esa criatura. Nuestras celebraciones de cumpleaños debieran ser para agradecer al Señor. Cuando usted celebra su aniversario de matrimonio, lo que usted está haciendo es agradecer al Señor de que en un momento de su vida el Señor le concedió la bendición. Sí, es una bendición el matrimonio. La bendición de entrar al pacto matrimonial. Y ese es un testimonio, por lo menos en su historia familiar, de que el Señor le concedió esa gracia tremenda de entrar al pacto matrimonial. Bien. Entonces a Dios le agrada que los hombres celebren fiestas para honrar verdades bíblicas. Bien, ahora alguno podrá decir, hermano pastor, está bien, Dios estableció la Pascua, las primicias, etcétera, 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 pero esas fueron fiestas establecidas directamente por Jehová. Y la Biblia en ninguna parte dice que tenemos que celebrar Navidad. Dios no estableció la Navidad. Y eso es cierto, eso es verdad. Sin embargo, la palabra de Dios registra que el Señor Jesucristo celebró por lo menos una fiesta cuya celebración no estaba estipulada en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo siguió la tradición judía y Él celebró al menos una fiesta, está registrada en los Evangelios, que no hay mandamiento en el Antiguo Pacto de celebrar. ¿Sabe usted cuál es? La fiesta de la dedicación. Está ahí en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 22.
celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, porque para celebrar la fiesta el Señor Jesucristo acudió a la ciudad en la cual la fiesta se estaba celebrando, que era Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesucristo fue nazareno, creció en Nazaret, en el norte de Israel, pero Él se dirigió a la ciudad en la cual esta fiesta se estaba celebrando. Por más que usted busque en el Antiguo Testamento un mandato que indique la celebración de la fiesta de la dedicación, no lo va a encontrar, porque esta fiesta comenzó a celebrarse después de que en el siglo II antes de Cristo los israelitas ganaran una batalla en contra de los sirios. Los sirios habían invadido Jerusalén, se habían tomado el templo y lo habían profanado, pero se llevó a cabo lo que se conoce históricamente como la revolución o la revuelta de los macabeos. No se rían. La revuelta de los macabeos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Recuperaron el templo y lo purificaron. Se encendió la menorá con un poco de aceite, la cual se pensaba que no iba a durar más que algunas horas, pero por milagro de Dios esa menorá estuvo ardiendo los 7 u 8 días que dura la fiesta de la dedicación. Por eso se celebra la fiesta que dura 7 u 8 días en Israel, porque se conmemora la victoria de los israelitas sobre sus enemigos, la recuperación del templo, la santificación del templo y cómo Dios milagrosamente hizo permanecer esa menorá ardiendo durante 7 u 8 días. La fiesta de la dedicación que hasta el día de hoy se celebra. Se le conoce como la fiesta del Hanukkah o la fiesta de las luces. Y no hay mandamiento en el antiguo pacto de la celebración de esa fiesta, pero el Señor la celebró. Porque honraba la verdad bíblica de que Dios iba a darle a Israel la victoria sobre sus enemigos, estando ahí en la tierra prometida. Así que, por eso es conveniente, ese es el primer argumento de por qué es bueno celebrar Navidad. Ahora, ¿cuáles son las verdades bíblicas que celebramos en Navidad? Alguno dirá el nacimiento de Cristo. Y eso es así. A grandes rasgos celebramos el nacimiento de Cristo. Pero hay muchas doctrinas bíblicas que están inferidas en ese hermoso evento. Algunas son las siguientes. Primero, celebramos el advenimiento del Mesías. Es decir, el cumplimiento de las profecías mesiánicas dadas por Dios, lo que delante leyó nuestra hermana. Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Celebramos eso en Navidad. Segundo, celebramos la encarnación, que es lo que hemos estado hablando durante este mes. Juan 1:14, entre otros pasajes. Además, celebramos la concepción virginal. Mateo capítulo 1, versículo 18. El Verbo divino llegó a este mundo sin intervención de un varón. Además, celebramos la verdad bíblica de la kenosis. ¿Qué es esto? La kenosis es el vaciamiento divino, lo que delante mencionaba en oración nuestro hermano, el vaciamiento, el hecho de que el Verbo divino se despojó de sus prerrogativas divinas y voluntariamente se vació en un recipiente de humanidad y vino al mundo. Celebramos esa doctrina en Navidad. Y otra doctrina hermosa que algún día vamos a hablar de ella, espero que pronto. La doctrina de la unión hipostática. Esa doctrina también está honrada y de alguna manera tal vez un poco invisible, pero presente en el nacimiento de Cristo. La doctrina de la unión hipostática plantea que en la persona del Señor Jesucristo había presente una naturaleza divina y una naturaleza humana. No dos personas en un ser, no dos personalidades en un hombre, sino dos naturalezas en una sola persona. Entonces, honramos estas verdades en Navidad. Y este ha sido el sentir mío, un sentir pastoral durante este mes, como se lo he comunicado. Que cuando nos juntemos, nos reunamos con nuestra familia a cenar aquella noche, podamos meditar en la palabra de Dios. Eso es importantísimo, hermano. El Señor se glorifica cuando nuestra mente está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda razón, ¿por qué es conveniente celebrar Navidad? Porque en Navidad se reconoce universalmente la historicidad del nacimiento de Cristo.
Repito, porque se reconoce universalmente la historicidad del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿de qué se trata este argumento? De lo siguiente. Se sabe universalmente que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque mientras nosotros estamos aquí en verano, allá en Medio Oriente están en invierno. Ese es el argumento básico. Y un bebé no hubiese sobrevivido naciendo en un pesebre en invierno. Sabemos entonces que el Señor no nació en esa fecha. Bien. Se cree que una fecha más adecuada sería celebrar el nacimiento de Cristo por marzo. En otra ocasión yo creo que vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, se sabe que el Señor Jesucristo no pudo haber nacido en una fecha coincidente con nuestro 25 de diciembre. Sin embargo, en Navidad se asume y se sabe de modo general en la sociedad que, primero, Jesús es Dios y el Salvador del mundo. Usted vaya y entre, bueno, ya no porque salieron de vacaciones, pero si usted hubiese entrado a los colegios durante esta fecha, hubiese escuchado a los niños cantar villancicos, reconociendo que Jesús es Dios y que es el Salvador del mundo, aunque no todos esos niños necesariamente son salvos, si son hijos de Dios. Pero esta verdad corre por la sociedad. Además, la verdad de que el Señor Jesucristo nació en la ciudad de Belén. Bueno, los mormones creen que nació en Jerusalén, pero la Biblia dice en Belén. En el libro de Mormón dice eso, que nació en Jerusalén. Pero la palabra dice que nació en Belén de Judá. Y esa es una verdad reconocida en estas fechas. Además, se reconoce la realidad evidente de que María y José estaban presentes en el nacimiento de Cristo. Bien, el judaísmo ortodoxo ha hecho correr el rumor, obviamente falso, de que el Señor Jesucristo es el hijo ilegítimo de un soldado romano. Pero la historia, la palabra de Dios corroboran de que el Señor Jesucristo, su nacimiento fue producto de una concepción virginal y que esa noche en el pesebre estaba María, José y el niño. Y esa verdad se reconoce de forma universal. Bien, además la verdad es que los pastores vinieron al pesebre para corroborar lo que los ángeles les habían comunicado. Y así otras verdades más alusivas a las fechas. Se dan cuenta, a pesar de que no todo el mundo allá afuera es cristiano y profesa la verdadera fe, se podría decir la verdadera religión, se asumen y se reconocen estas verdades bíblicas. Muchas gracias. Entonces, siguiendo esa línea, esa observación, podríamos reconocer lo siguiente. En el libro en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 11 está declarado el cumplimiento o la consumación en el futuro, que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Navidad ocurre algo similar. Tal vez no los que están abajo de la tierra, pero sí los que están sobre la tierra reconocen que Jesucristo es el Señor. Y eso lo hacen principalmente en las fechas de Navidad. Por eso es conveniente celebrar Navidad. Porque recordamos al mundo que el Dios eterno se encarnó, que es nuestro Señor y que nació para reinar. Ahora yo quisiera que usted se preguntara esto a usted mismo y se lo respondiera en su propia mente, en su propio corazón. ¿Qué pasaría si la Iglesia, de modo universal, de modo general, aceptara y adoptara los argumentos de aquellos que no celebran Navidad? Y decidiéramos no mencionar el nombre de Cristo en estas fechas. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de hacer cultos navideños? Si dejáramos de predicar la encarnación en estas fechas. ¿Qué pasaría si se prohibieran todos los villancicos en las estaciones radiales, en los programas de televisión, en las calles, en las ferias navideñas, etcétera, etcétera? Si el nombre de Cristo fuera eliminado, ¿qué pasaría si la Iglesia le regalara esta celebración al diablo? Si nos despojáramos de esta fiesta y se la entregáramos al mundo. Especula en su mente, ¿cómo estaría el mundo de aquí a 10 años? Si la Iglesia no se pusiera en pie y dijera, en esta fecha honramos a Cristo. No a Papá Noel, a Cristo. Entonces yo creo que esa sencilla especulación le hace ver a usted la urgencia que tenemos de proclamar a Cristo. Bien. Y último argumento, ¿por qué es conveniente celebrar Navidad?
porque esta celebración incluye elementos figurativos de las verdades bíblicas. ¿Qué intento decir con esto? Mire, la palabra de Dios enseña que en el futuro se han de celebrar en la gloria celestial las bodas del Cordero. Bien, esa unión entre Cristo y su iglesia, y vamos a estar para siempre con el Señor. Ahora, eso va a ser en el futuro. Las bodas del Cordero aún no ocurren. Dios estableció en Génesis capítulo 2, en el principio de los tiempos, Génesis 2:24, el matrimonio. Cada vez que un hombre se une a una mujer, no importa el país, no importa la cultura, no importa dónde, se está recordando que Dios en el futuro, el Señor Jesucristo, va a unirse a su iglesia. Cada vez que se celebra un matrimonio se está anunciando que en el futuro se han de desarrollar las bodas del Cordero. El matrimonio ha sido dado a los seres humanos como un elemento figurativo o un antitipo, o un tipo previo más bien, un tipo previo de lo que va a suceder en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, por eso el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque es figura de Cristo y su iglesia. ¿Ya? Cierre paréntesis. Entonces, la Navidad incluye muchos elementos figurativos de verdades bíblicas. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que allá en el cielo vamos a estar cantando alabanzas para siempre a nuestro Señor, alabando al Cordero sobre el trono y alabando al Padre. Bien, y en Navidad, como lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás, proliferan las alabanzas al Señor. A mí me sorprende que incluso cantantes inconversos que no reconocen el señorío de Cristo o que no han rendido su corazón a Él, de alguna u otra manera le alaban al entonar cantos como al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. O sea que incluso aquellos que están en condenación reconocen que Jesús es el Señor y el Rey. Entonces la Navidad incluye este elemento figurativo. Alguno dirá, hermano pastor, pero lo hacen para vender discos. Lo hacen para llenar estadios. Bueno, a mí en lo particular no me afecta mucho el bolsillo de los impíos. Perdón que se lo diga así. Lo que yo veo es el cumplimiento de que están reconociendo el señorío del Señor. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. La Navidad reúne a las familias. No sé si usted se ha puesto a considerar este aspecto en la Biblia, pero Dios está total y absolutamente interesado en que las familias estén unidas. Papá, mamá e hijos, reunidos y congregados. Le voy a dar algunas citas para que las busque en su casa. Busque Génesis 2:24, Génesis 6:18, Génesis 7:1, Génesis 46:26, Éxodo 12:3, Josué 24:15, Salmo 128, versículo 3, etcétera, etcétera, etcétera. Después escucha la grabación. A Dios le interesa que la familia esté reunida, y no solamente reunida, sino que unida en Él. Y precisamente la Navidad fomenta la unión familiar. Y eso lo saben hasta los inconversos. De tal manera que los inconversos dicen, hoy se acerca Navidad, voy a llamar a mi papá, que hace tiempo no lo llamo. Voy a visitar a mis viejitos, que hace tiempo no los visito. Porque la Navidad hace eso, reúne a las familias. Y esa es una representación a pequeña escala de lo que Dios hace al llamar a los pecadores y congregarlos para consigo mismo, en una hermosa familia en la cual el Señor Jesucristo es el hermano mayor y Dios Padre es Padre sobre todos. Tercer elemento figurativo, la Navidad promueve la reconciliación. Bien, el apóstol Pablo hablaba y decía que Dios, por medio de Cristo, nos ha reconciliado con Él y que a Él se le ha entregado el ministerio de la reconciliación. Por eso Él dice y Él clama, reconciliaos con Dios. Porque a lo largo de los tiempos, desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén hasta el libro de Apocalipsis, Dios ha estado llamando a los pecadores para reconciliarlos consigo, y eso es lo que Dios ha hecho siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la Navidad hace precisamente eso. Promueve la reconciliación entre los seres humanos pecadores. Ahora, ¿qué es la reconciliación? Reconciliar consiste básicamente en quitar el elemento que representa una barrera, de tal manera que ambas partes o ambas entes enemistadas puedan volver a unirse. Eso hace la Navidad.
La Navidad tiene ese hermoso poder que le ha dado Dios, de poder echar al lado los rencores, los malos recuerdos, las cosas que quedaron en el pasado, dejarlas a un lado y volver a unir las partes. Aproveche esta Navidad para reconciliarse con aquellos que hace tiempo no hablan. Tengo la firme convicción que Dios quiere eso, sobre todo en estas fechas. Bien, además, y con esto cierro, la Navidad fomenta la entrega de... Termina usted la frase. La Navidad fomenta la entrega de... Bien, gracias hermano mío. Somos dos papás que vamos a dar regalos en estas Navidades. La Navidad fomenta la entrega de regalos. Ahora, yo sé que usted está esperando que yo haga esta advertencia y la voy a hacer. ¿Bien? Amado hermano, esta Navidad, si usted puede dar un regalo, hágalo. Pensé que Lucas iba a decir amén. Estaba levantando las manitas. Si esta Navidad usted puede dar un regalo, hágalo. Si está dentro de sus posibilidades hacerlo, hágalo con toda libertad, con toda alegría, con todo gozo. Si le quiere dar un regalo a su pastor, amén. No hay ningún problema. No, hablando en serio, hermano. Si usted puede hacerlo, hágalo. Solamente considere lo siguiente. No permita que la entrega de regalos se convierta en una obsesión por el materialismo. Porque los regalos no son el enfoque, no son el énfasis, no son el sentido de la Navidad. No están ni en primero, ni en segundo, ni en tercer plano. La Navidad sigue siendo Navidad aunque no hayan regalos. ¿Bien? Entonces no caiga en una obsesión por el materialismo. No caiga en el consumismo, hermanos. De verdad, guarde su corazón y guarde su bolsillo. Recuerde, sobre todo los papitos que están alimentando una familia, entrar en una deuda no es bíblico, no agrada al Señor. No dé algo que no tiene al presente. Piensa en marzo, hermanos. Así que cuídese. Por amor al Señor y por amor a su familia. No haga algo que después usted se va a arrepentir. Si va a hacer un regalo, no caiga en la competencia. Oh, mi vecino le va a dar esto a sus hijos. Ya se va a ver lo que le voy a regalar yo a mis hijos. No caiga en esa competencia. Y al regalar algo a sus hijos, hágalo con tal cuidado y con tal tacto que no vaya a producir en ellos una competencia. Que sus hijos no, el que recibió un regalo tal vez más caro, porque tal vez fue lo que pidió, que no se sienta superior a aquel que recibió algo de un menor precio. Entonces hágalo con tacto, con mucho cuidado. Bien. ¿Por qué razón? Porque un objeto material nunca va a poder reflejar a cabalidad lo que nosotros sentimos, el amor que tenemos por aquellos que amamos. Un objeto material, algún regalo que yo le pueda dar a mi esposa, nunca va a llegar a equipararse con el gran amor que yo siento por ella. Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que usted se cuide y no procure gastar dinero que no tiene porque usted ama mucho a su esposa o a sus hijos y le va a dar un regalo que está fuera de su alcance. Hermanos, no lo haga. Porque si nosotros los padres nos propusiéramos darle a nuestra esposa un regalo material que equiparara o que si fuera equivalente al amor que tenemos por ella, yo en lo particular quedaría en la bancarrota, hermanos, y aún así no alcanzaría a darle un regalo a mi esposa que le diga cuánto la amo. Lo mismo para nuestros hijos. Ningún regalo puede demostrar cuánto los amamos, así que no intente hacer eso en la Navidad. Antes bien tenga un detalle, una gracia especial que le demuestre a sus seres queridos que les ama y que están en sus oraciones. Eso sí. Pero usted no necesita endeudarse comprando iPhones, notebooks, celulares, drones. Los hijos dicen, pastor, por favor, no siga. Pastor, no siga. No, pero si lo digo en serio, mi amado hermano. Si su hijo es estudiante, universitario y tiene alguna necesidad especial, amén, hágalo si están sus posibilidades. Pero, amado hermano, guarde una diferencia para con el mundo. No se deje llevar por la corriente del mundo.
Recordemos que el mayor regalo ya lo dio el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nuestros regalos sean un elemento figurativo de lo que Dios ya hizo. ¿Ya? Así que, amado hermano, si puede regalar una Biblia, hágalo. Si puede regalar un buen libro, hágalo. Si puede regalar algún tratado o una invitación a la iglesia, regale esa invitación a la iglesia. Bien, hágalo con libertad y con una limpia conciencia. Bien, amados hermanos, usemos esta celebración para hablar del Evangelio. Cuando vea a los niños afuera compartiendo sus regalos, usted hable del regalo de Dios al mundo. Cuando su vecino le diga, oye, en esta Navidad me reconcilié con mi hijo que hace tiempo no veía, hable de la reconciliación que se halla en Cristo. Bien, cuando esté ahí en la cena con sus familiares que no conocen a Cristo, hable de aquella gran cena que vamos a celebrar en la patria celestial con el Señor, y que el único acceso a esa gloria celestial es la persona de Cristo, el cual vino y nació en Belén de Judá, y que en honor a ese evento maravilloso nos congregamos de una forma especial a celebrar este 25 de diciembre. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo de exposición.